Entre los elementos más importantes en el pasado de los musulmanes se encuentra el desarrollo del Islam como tal y de la comunidad que lo esparció. Este fue el trabajo de un gran número de personas, comenzando por Mahoma. Mahoma fue un respetado mercante en Meca. Había crecido huérfano bajo el cuidado de su tío. Pertenecía a una familia cuyos miembros formaban parte de la tribu gobernante de Meca, llamada Quraysh. Se casó con Jadilla, con quien tuvo 4 hijas y algunos hijos, quienes murieron en la infancia. Logró que sus hijas se casaran en familias prominentes. Eventualmente, se le comenzó a llamar en Meca como Al-Amin, al que se le puede confiar. Parece que alrededor de sus 30 años o poco antes, se comenzó a preocupar por vivir una vida seria persiguiendo la verdad y la pureza, por lo que aparentemente escuchaba a todos aquellos que tuvieran algo que decir sobre el significado de la vida humana en el mundo. También, durante este tiempo, comenzó a meditar intensamente por periodos en una cueva fuera de su pueblo, llamada Hira, en la montaña conocida como Jabal al-Nur. El aspecto religioso que se vivía en Meca se encontraba predominantemente basado en el paganismo beduino, aunque también se podía percibir una actitud espiritual diferente debido a las religiones monoteístas que se encontraban en la Meca. Algunos viajeros que llegaban a la Meca pertenecían a comunidades judías o cristianas que por ese entonces eran comunes en Siria. Esta clase de religiones monoteístas eran apoyadas por los imperios. Entre quienes les interesaban estas nuevas creencias monoteístas se encontraba Mahoma, quien se distinguió del resto, pues cuando tenía alrededor de 40 años, en sus retiros a la cueva Hira, escuchó una voz y tuvo una visión en la cual él era llamado a servir al Dios que había creado el mundo, Alá, a quien el árabe honoraba, mas no le rendía culto a su persona. Su esposa lo apoyó y entonces, al recibir nuevos mensajes, los interpretó como una revelación divina. Estos mensajes colectivamente tomaron el nombre de Corán, que significa recitación. La manera en que Mahoma tiene algunas de sus revelaciones es acompañado de reacciones físicas en las que se veía atacado por sensaciones de dolor, mientras que percibía un ruido parecido al sonar de una campana. Desde el punto de vista musulmán, el Corán es un testimonio de la manera de pensar de Mahoma y de sus discípulos, lo que no impide que éste se acepte como procedente de Dios. Esto debido a que Mahoma acepta al Corán como verdadero, y el Corán se dirigía a los árabes de principios del siglo VII y por tanto tenía que estar expresado en la forma de pensar de los árabes. Los siguientes 2 pasajes son a menudo considerados como las primeras revelaciones. Predica en el nombre de tu Señor, el que te ha creado al hombre de un coágulo. Predica, tu Señor es el dadivoso, que ha enseñado a escribir con el cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. El siguiente pasaje también es considerado como el primero. Oh, el arropado, incorpórate y advierte, engrandece a tu Señor. Purifica tus vestidos, evita la suciedad, no des en busca de interés, sé fiel a tu Señor. A principios del siglo VII, Mahoma comenzó a predicar en la Meca y a proclamarse profeta. Se puede considerar aproximadamente al año 610 como la fecha de la primera revelación y el año 613 como la del principio de su predicación en la Meca. Poco a poco comenzó a ganar seguidores y a medida que esto ocurría, sus relaciones con las familias de los Quraysh fueron deteriorándose. En el año 622 abandonó la Meca debido a los conflictos con los Quraysh y se dirigió a un lugar que después se llamaría Medina. Este traslado de Meca a Medina es lo que para las siguientes generaciones se comenzaría a llamar como el inicio de la era musulmana. En Medina comenzó a fortalecerse, lo que lo llevó a confrontaciones armadas con los Quraysh. En este periodo de expansión, Mahoma comienza a buscar definir la situación de los rituales religiosos y la moral social, con reglas para mantener el orden dentro de esta nueva sociedad. Dichas reglas se encargan de regular cuestiones sobre propiedad, herencia y matrimonio.
Tras estos conflictos entre Mahoma y los Quraysh, y al verse amenazados los mercaderes de la Meca, corriendo el peligro de perder sus alianzas comerciales, se negoció un acuerdo entre Meca y Medina, pues también dentro de la Meca comenzaba a haber un mayor número de adeptos al Islam. Esto finalmente haría que Mahoma lograra conseguir el poder sobre la Meca, donde anunció un nuevo orden. Una vez que consiguió el poder de Meca y Medina, comenzó a gobernar no mediante un gobierno regular, sino que se apoyó en la manipulación política y en las diferentes alianzas que creó mediante una serie de matrimonios posteriores a la muerte de Jadilla. El poder de Mahoma se expandió más allá de Meca y Medina, pues controlaba los oasis y los mercados, por lo que los jefes tribales necesitaban negociar acuerdos con él. En algunos casos, los pactos que se hacían creaban alianzas, renunciando al conflicto entre ambas naciones. En otros, se aceptaba el carácter profético de Mahoma, adquiriéndose una obligación de participar en las contribuciones financieras regularmente. En el año 632, Mahoma realizó su último viaje a la Meca, donde dio un discurso en el que dice: «Sabed que cada musulmán es hermano de otro musulmán y que los musulmanes son hermanos». Ese mismo día falleció. Con la muerte de Mahoma, era necesario que alguien tomara el cargo de lo que después se convertiría en un imperio. Entre los partidarios de Mahoma había tres grupos principales. Sus primeros compañeros que participaron con él en la Ejira, nombre dado a la huida de Mahoma de la Meca con dirección a Medina, los hombres provenientes de Medina y los miembros de las principales familias de la Meca, quienes se habrían convertido al Islam. El sucesor al cual se eligió para reemplazar el lugar de Mahoma fue Abu Bakr, quien habría sido el primer seguidor de Mahoma y cuya hija Aisha fue esposa del profeta. De esta forma, se convierte Abu Bakr en el primer califa, siendo un jefe de comunidad a la vez que poseía cierta autoridad religiosa. Con la muerte de Mahoma, se inició una serie de conflictos internos en los que las alianzas anteriormente establecidas amenazaban con desaparecer, pues algunos rechazaron las profecías de Mahoma conocidas como las guerras de Rida o guerras de apostasía. Durante este proceso se creó un ejército el cual mediante sus acciones impulsó la influencia de Abu Bakr hacia las regiones fronterizas de los demás imperios. El sucesor de Abu Bakr sería un hombre llamado Omar ibn al-Khattab. Bajo su gobierno se terminaría de conquistar la península arábiga, parte del imperio sasánida y las provincias de Siria y Egipto. Cabe mencionar que durante este tiempo el imperio sasánida y bizantino se encontraban debilitados debido a una serie de epidemias y guerras que los habían asolado. La expansión tan rápida de los musulmanes dio como resultado la búsqueda de nuevas formas de organización, por lo que los conquistadores comenzaron a ejercer el poder desde sus campamentos militares. Estas nuevas ciudades campamento se encontraban unidas a Medina por diferentes rutas. Los grupos gobernantes que surgieron se encontraban formados por antiguos compañeros del profeta, y algunos otros pertenecían a importantes familias de la Meca, que mediante poder político o militar comenzaron a ganar influencia. Esta situación creó una nueva serie de conflictos al interior que se manifestaron durante el reinado del tercer califa, Uthman ibn Affan, miembro de los omeyas. Uthman fue elegido por miembro de los Quraysh. Decidió designar a miembros de su propio clan como gobernadores en diferentes lugares, lo que provocó un conflicto, pues en Medina, donde se encontraban los seguidores de Mahoma, comenzó una rebelión que terminaría con la muerte de Uthman en 656. Ali ibn Abi Talib formaba parte de los Quraysh, se había convertido al Islam, era primo de Mahoma y estaba casado con su hija Fátima. Él sería quien debía tomar esta vez el cargo de gobernante. Sin embargo, encontró oposición por parte de grupos que pertenecían a la familia de Uthman, lo que llevó a que se iniciara una lucha por el poder de Medina. Allí se instauró como califa en Kufa. Sin embargo, tendría que enfrentarse a Muawiyah ibn Abi Sufyan, quien era pariente cercano de Uthman. Tras una serie de enfrentamientos, finalmente llegaron a un acuerdo en el cual se someterían a delegados que serían elegidos por ambos bandos. Al aceptar este trato,
Ali se vio abandonado por algunos de sus partidarios, lo que provocó que su poder se debilitara, siendo asesinado en Kufa. Muawiyah se proclamó entonces califa y Hassan, hijo mayor de Ali, lo aceptó como gobernante. Muawiyah será gobernante de 661 al 680. A partir de este momento, el poder estuvo concentrado en manos de la familia de los omeyas, gozando de la lealtad de su ejército, el cual estaba formado por tropas árabes sirias, fue que logró persuadir a la mayoría de los musulmanes de que él sería quien pudiera crear una unidad dentro de los musulmanes, lo que lo llevó a que lo aceptaran como líder islámico. Su califato sería entonces bajo el cual los musulmanes comenzarán a organizarse en base a lo que se podría entender como el poder de un imperio, gobernando mediante el poder militar, el poder local y apoyado en la fe islámica es que lograría esto, asegurándose de controlar y centralizar los ingresos mediante impuestos. De esta forma, el califato se convertía en un estado centralizado. Siguió una época de expansión para el nuevo califato. A su muerte, su hijo Yazid tomó el control, sin embargo, tuvo conflictos con el Imperio Bizantino, con quienes se había mantenido un sitio en Constantinopla por 4 años mientras su padre aún vivía. Dentro de Siria, algunos cristianos comenzaron a llevar a cabo saqueos con el apoyo del Imperio Bizantino, por lo que al comenzar su gobierno, Yazid tuvo que fortalecer su frontera contra el Imperio Bizantino. Poco después, y tras una serie de revueltas internas, moriría Yazid, y el poder pasaría a otra rama de la familia omeya. Los primeros 4 califas de Abu Bakr a-Ali son conocidos con el título de Rashidun, o los bien guiados. La opinión de los siguientes califas cambió. En adelante, los califas llegarían al poder al pertenecer a un linaje, siendo este el inicio de la práctica hereditaria del poder dentro del mundo musulmán. El cambio hizo que la capital del imperio se trasladara a Damasco, una ciudad que podía mantener una corte, al gobierno y al ejército. Desde allí era más fácil mantener un control sobre la zona costera del Mediterráneo y en el resto de los territorios. Esto permitió que las tropas musulmanas continuaran una expansión a través del Magreb, llegando a África y hasta la costa atlántica de Marruecos a finales del siglo VIII. Poco después llegarían a España. También comenzaron las primeras incursiones musulmanes en el noroeste de India. Esta expansión provocó nuevos cambios en la forma de gobierno, pues ahora necesitaban mantener el control bajo un gran territorio. Se instauró un ejército regular que recibía un sueldo, se formó un nuevo grupo gobernante de líderes militares o jefes tribales, y las principales familias de la Meca y Medina perdieron entonces relevancia, pues se encontraban lejos de la sede del poder. La administración financiera quedó a cargo de secretarios reclutados por gobernadores anteriores. A partir de 690, el idioma de la administración fue el árabe. Este periodo es conocido como el Alto Califato, siendo uno de gran prosperidad. Al mismo tiempo, en China se llevaba a cabo una revolución comercial bajo el gobierno de la dinastía Tang. Esta actividad económica se vio reflejada directamente en el desarrollo del nuevo califato a través de la Ruta de la Seda. Comenzó la construcción de edificios monumentales. Los primeros lugares dedicados a la plegaria comunitaria también se emplearon para celebrar asambleas de toda la comunidad. Se erigió la Cúpula de la Roca, construida en el emplazamiento del templo judío de Jerusalén, que ahora se convertía en un lugar sagrado musulmán. La construcción de la cúpula en este lugar se puede interpretar como un acto simbólico que situaba al Islam en el linaje de Abraham y lo separaba del judaísmo y el cristianismo. Más tarde se construiría una serie de mezquitas en Damasco, Alepo, Medina y Jerusalén. Después, en Kairouán, el primer centro árabe del Magreb, y en Córdoba, la capital árabe de España. En el aspecto religioso, una serie de hombres y mujeres llegaron a adquirir el sobrenombre de ulama, autoridades religiosas que desarrollaron lo que se conoce como la Sharia, la ley islámica integrada por una serie de reglas que se deben seguir en la vida pública y privada. Sin embargo, en el siglo VIII comenzó una serie de tensiones dentro del imperio entre diferentes grupos. En la década del 740, una guerra civil anunció el derrumbe de los gobernantes omeyas.
Entre el 749 y el 750 fueron derrotados. El último califa de la casa omeya, Marwan II, fue perseguido hasta Egipto, donde murió. Una nueva familia gobernante reemplazó a los omeyas. El nuevo gobernante sería Abul Abbas. Sus sucesores serán conocidos como abbasíes, entre los que destacan al-Mansur y Harún al-Rashid. La nueva capital se encontraría en Bagdad. El historiador al-Tabari, quien vivió del 839 al 923, relata la visita de al-Mansur a Bagdad, quien dice: "Este es el sitio donde construiré. Lo necesario puede llegar aquí por el Éufrates, el Tigris y una red de canales. Solo un lugar como este puede sostener al ejército y a la población, de modo que realizó el trazado y asignó dinero para la construcción, y con su propia mano puso el primer ladrillo diciendo: construid y que Dios os bendiga". De forma que terminaba el periodo del califato omeya y comenzaba uno nuevo bajo el gobierno de los abbasíes.